Un saludo para todos. Continuamos con la explicación de este tema del que nos estamos ocupando en esta segunda unidad, que es el uso de las categorías gramaticales en la redacción. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el adjetivo, pero es importante que recordemos ciertas cosas que hemos venido aprendiendo. Por ejemplo, las acciones, los verbos, al igual que los conceptos, esos conceptos recuerdan que se llaman sustantivos, son vitales en la redacción adecuada. Y tal como lo decía aquel famoso escritor Luis francés, es pertinente redactar creyendo que solo existen dos tipos de palabras y son los sustantivos y los verbos, alguien que hace algo. Significa que el verbo y el sustantivo son vitales en la redacción y también lo van a hacer los adjetivos, como lo veremos en un momento. Los errores que se cometen por el mal uso del verbo, hablábamos en la anterior ocasión, esos errores están relacionados a la poca especificidad, ¿verdad? Somos bastante ambiguos al utilizar diversos tipos de verbos y que quizás no se refieran a la acción que nosotros queremos enunciar. Entonces, en su mayoría, los errores que cometemos al utilizar el verbo están relacionados a eso. La cohesión, recuerdan que la cohesión es la ubicación de las palabras dentro de los escritos para que se pueda entender las ideas. Bueno, entonces la cohesión en el uso de los verbos se logra mediante varias cosas, decíamos, mediante el uso del verbo adecuado para la acción expresada, ¿verdad? No era lo mismo, ponía el ejemplo, no es lo mismo querer que amar, ni es lo mismo cocinar que preparar, ¿verdad? La ubicación adecuada del verbo, y hablábamos sobre esto, que el verbo en su mayoría no lo vamos a dejar de último en un enunciado, porque eso es suspender el discurso, ¿verdad? Es dejar entre dichas las ideas. El uso de la voz gramatical siempre va a ser la voz activa porque decíamos que la voz pasiva tiende a ser demasiado poética, no representa la forma natural de hablar. Y la conjugación correcta del tiempo verbal, ¿verdad? Debe haber una exactitud entre los tiempos verbales, no hablo en presente y luego hablo en pasado para referirme a una misma idea. Siempre hablamos en la misma situación o en el mismo tiempo. Y así se lograba la cohesión en el uso de los verbos. Ahora, sigamos entonces hablando sobre los errores que debemos evitar, al utilizar las categorías principales como cuáles, como los adjetivos. Ya hemos visto el sustantivo, hablamos sobre el verbo, bueno, hablemos ahora sobre los adjetivos. Uso adecuado de los adjetivos. Pero recordemos qué es un adjetivo. Cuando escuchemos la palabra adjetivo es más sencillo o nos descomplicamos la vida si recordamos que el adjetivo es la cualidad del sujeto, es lo que se diga de cómo es el sujeto. El verbo es lo que se dice que hace el sujeto es la persona, animal o cosa de quien se habla en los enunciados, y el adjetivo va a ser la categoría gramatical que cumple la función de nombrar las cualidades de los seres o de las cosas. Es quien define la característica para plurisignificar el sustantivo o al sustantivo. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que no es lo mismo decir perro a decir perro bonito, perro hambriento, perro sediento, perro grande, perro chiquito. Todas esas palabras grande, sediento, hambriento, chiquito le dan otro significado y llevan más allá el significado del sustantivo. Por eso se dice que el adjetivo plurisignifica a través de las características que nos da de los seres. Es sinónimo entonces de las cualidades, ¿verdad? ¿Cómo es algo? El adjetivo tiene como función determinar y calificar al nombre. Nombre es sustantivo o sujeto, ¿verdad? O concepto. La función entonces gramatical del adjetivo es decirnos, determinarlo, decirnos cómo son sus cualidades o cuáles son sus cualidades. Es el adjetivo quien se relaciona con una intención connotativa. Entonces desde aquí ya vamos viendo que le vamos a tener cuidado en la redacción, porque si el adjetivo es connotativo y la redacción es la búsqueda de un lenguaje objetivo o de la expresión de las ideas de una forma formal,
valga la redundancia, forma formal, habría que hacerlo entonces con cuidado. Hay que tenerle cuidado a los adjetivos. Por ello, dice, debe cuidarse su uso mucho más que sus compañeros variables. Sus compañeros variables es el sustantivo y el verbo. ¿Qué recomendaciones entonces se nos dan al utilizar los adjetivos en la redacción? ¿Cuáles son los errores que yo puedo cometer y que debería evitar, o en qué errores yo he caído al redactar? Veámoslo acá. Vean el primero. Aquí aparece un muchacho, un muñequito, corriendo. Y es que esa es la primera recomendación. Huya de los adjetivos calificativos. Corra. Como decimos los hondureños, ¿sabe qué? Piérdase de ahí. ¿Por qué? Bueno, ahorita lo vamos a entender. El adjetivo calificativo, muchachos, es el que acompaña al sustantivo para calificarlo. En su mayoría, casi que todos los adjetivos son calificativos. Son aquellos entonces que acompañan al sustantivo para calificarlo, para decirnos cómo es. Casa grande, muñeco chiquito, computadora lenta, trabajo amplio, investigación ardua. Ardua, pequeña, chiquito, grande, eficaz, eficiente. Todo ello podría ser un adjetivo calificativo. Acompañan al sujeto para decirnos cómo es. Entonces, la recomendación sigue diciendo, en la redacción recuerden esto, no damos nuestra opinión sobre las cosas, sino que argumentamos. ¿Es lo mismo dar una opinión que argumentar? No, no es lo mismo opinar que argumentar. Y la regla dice que vamos a huir de los adjetivos calificativos porque ellos en su mayoría se utilizan solo para opinar y muy poco para argumentar. Pero, ¿qué significa todo esto? Hagámoslo con un ejemplo. Vean este cuadro que está acá. Este cuadro se llama Guernica, fue pintado por un artista famoso llamado Pablo Picasso allá en 1937. Y yo quiero que se detengan a verlo. Vean por favor el cuadro. Este cuadro ha sido objeto de muchísimas interpretaciones. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué les llama la atención del cuadro? ¿Por qué este autor utilizó esas formas? Aparentemente hay una intención dentro del cuadro. ¿Qué es lo que está pasando en este cuadro? Imaginen entonces que nuestra tarea, para entender cómo se utilizan los adjetivos en la redacción, sería redactar un párrafo en el que yo explique mi impresión o lo que me parece que es el cuadro. Esa es la tarea. Vea el cuadro y redacte un párrafo, supongamos que esa es la tarea que nos dejan, y diga con sus palabras, desde su opinión, qué le parece el cuadro. Y yo tengo que hacerlo de forma acertada, ¿verdad? Tengo que utilizar una redacción adecuada académica. ¿Ya vieron el cuadro? ¿Qué les llama la atención? Ahora, fíjense bien. La pregunta sería entonces, ¿qué opina de esta pintura? Para opinar de la pintura yo no necesito conocer quién es Pablo Picasso, tampoco necesito saber en qué estilo está enmarcada la obra, tampoco necesito saber el contexto, porque solo se me está preguntando qué opino de la pintura. ¿Qué podrían opinar ustedes de ella? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece rara? ¿Les parece interesante? Fíjense bien, supongamos entonces que las personas redactan. Aquí está don Pablo Picasso. Y con el respeto al creador de esta pintura importantísima en la obra de arte, supongamos que los adjetivos que utilizamos para redactar nuestros párrafos son los siguientes. Un estudiante pudo utilizar el adjetivo raro. A mí me resulta un cuadro raro porque no logro entender las formas. Alguien pudo haber dicho es un cuadro feo, una pintura fea, realmente no me gustan las formas, parece que lo hubiera pintado un niño, ¿verdad? O a saber si don Pablo Picasso estaba bolo, tantas cosas que se pueden decir. Alguien, a diferencia de ellos dos, podría decir excelso, magnífico.
Es un cuadro sumamente interesante. Me da en qué pensar. Hay un mensaje que encontrar en ese cuadro. Alguien puede utilizar el adjetivo hermoso, ¿verdad? Vean, este es más poético, ¿verdad? Pero puede ser que alguien lo utilice. Incluso alguien podría decir, a mí me parece un cuadro un tanto loco, ¿verdad? Cuando decimos locura, es un pintor loco, porque ¿cómo va a ser una mujer esta que está acá atrás al fondo? ¿Cómo va a ser esta mujer así o tan inacabada? Este caballo que está en medio, ese toro con los ojos todos volteados. No, a mí me parece un cuadro asqueroso realmente, podría decir alguien. No, 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 estás equivocado. Es un cuadro bello. ¿Y sabes por qué bello le podría decir alguien a otro? Porque es complejo. El hecho de que no lo entendas no significa que sea feo, sino que es complejo. No, en realidad es aburrido. A mí me resultó un cuadro aburrido, a blanco y negro y esas figuras tan inacabadas, todas planas, ese foco todo mal pintado. No, 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 no. Hondo, podría decir alguien más. Entonces vean cómo hay infinitas posibilidades de expresar nuestra opinión sobre un cuadro, ¿verdad? ¿Cómo lo haríamos entonces al redactar? ¿Qué consejos se notan? Fíjense bien. Dice el consejo, huya de los adjetivos calificativos. ¿Todos estos son adjetivos calificativos? Sí. Pintura rara, escritor asqueroso, pintor interesante, cuadro hermoso, técnica loca, situación compleja, imagen bella, cuadro magnífico. Es decir, están acompañando al sustantivo para determinarlo y calificarlo. Entonces, dice la recomendación, este texto que aparece en verde, huir. ¿Qué significa eso de huir de los adjetivos calificativos? Huir de los adjetivos calificativos, muchachos, significa saber utilizarlos cuando sea necesario, o mejor evitar su uso para no caer en la subjetividad. Cuando nos dicen que huyamos de los adjetivos calificativos, nos dicen dos cosas. Huya de él, evite utilizarlo, pero cuando sea necesario, procure hacerlo de forma adecuada. Fíjense bien, entonces, la primera regla al utilizar los adjetivos, muchachos, es que vamos a evitar utilizarlos. Qué interesante, ¿verdad? No es necesario que califiquemos las cosas en la redacción académica. Claro, habrá momentos en que tenga que hacerse, pero como regla general, el adjetivo calificativo no es bien visto. Yo evito decir fascinante, interesante, asqueroso, bello, magnífico, excelso, porque para usted, ¿qué es lo raro? Para mí raro puede ser este toro que aparece atrás de la cabeza del pintor, pero para otra persona no es nada raro. Lo raro podría ser que aparezca un foco, o lo raro podría ser que haya una persona con un puñal aparentemente acá abajo. Para alguien podría ser hermoso porque le evoca un recuerdo de su infancia, pero para otra persona más bien eso es una locura. Entonces, como pueden ver, es un terreno sumamente subjetivo, y como estamos opinando, la redacción académica no se trata de opinar, se trata de argumentar lo que yo creo. Tengo que validar con otras ideas lo que yo creo o lo que yo digo. Muy bien, entonces veámoslo con un texto. Ya lo vimos con una pintura para que entendieran de qué va la cosa. Pero vean este texto que aparece acá. Para realizar este informe amplio, aquí está el adjetivo, de investigación, se seleccionaron las mejores interpretaciones hechas a la teoría pertinente, otro adjetivo. Se decidió hacer un buen uso de las fuentes bibliográficas mediante excelentes sistemas de descarte y aceptación de los autores. Hubo autores de fuentes escritas que se desecharon del marco teórico por ser malos, y otros que sí figuraban por su calidad vasta. De manera que lo que se obtuvo fue un importantísimo esquema de conceptos. ¿Suena bien? Sí, suena bien, aparentemente, ¿verdad? ¿Hay una idea? Sí, hay una idea, y todo párrafo parte de una idea. Lo que se nos está narrando en este párrafo es que para realizar un informe de investigación hubo criterios de aceptación y desecho de ciertos autores para crear el marco teórico, ¿verdad?
Entonces, vean que estas personas, o quien haya sido que redactó este párrafo, utilizó varios adjetivos como amplio, mejores, pertinente, buen, excelentes, escritas, malos, vastos e importantísimo. Si se fijan, cada uno de ellos está calificando a un sujeto. Informe amplio, mejores interpretaciones, teoría pertinente, buen uso, excelentes sistemas, fuentes escritas, autores malos, calidad basta, importantísimo esquema, ¿verdad? Entonces, ¿estas personas están bien o están mal? A pesar de que se oye bien el texto y a pesar de que hay una idea completa, hay una violación a esas recomendaciones que no se notan, ¿verdad? Están pasando por alto una recomendación importantísima en la redacción. ¿Por qué? Bueno, fíjense bien, si ustedes me presentaran este trabajo o este párrafo, lo primero que un editor o que yo les preguntaría sería lo siguiente. Usted utilizó el adjetivo amplio. Usted dice que para realizar este informe amplio, ok, detengámonos ahí. Usted en su párrafo está diciendo que su informe es amplio. Yo le pregunto, ¿qué tan amplio es lo amplio? Pregunta filosófica, ¿verdad? ¿Qué tan grande es lo grande? ¿O qué tan grande tiene que ser un informe para ser considerado grande? ¿100 páginas? ¿50? ¿20 páginas? ¿30 páginas? Yo le seguiría preguntando, porque ellos siguen diciendo. Para realizar este informe amplio de investigación se seleccionaron las mejores interpretaciones hechas. Ok, yo le pregunto, usted está diciendo que seleccionaron las mejores interpretaciones. La pregunta es, ¿quién decide qué es mejor o qué es peor? ¿Quién? ¿Qué persona decidió quién es mejor o qué es mejor? ¿Quién nos dice a nosotros que una cosa es mejor o que es peor? Eso es una opinión sumamente subjetiva, ¿cierto? Porque lo que puede ser mejor para una persona puede ser peor para otra. Seguimos preguntándole. Cuando dicen excelentes, ¿a qué se refieren? Dicen ellos que se decidió hacer un buen uso de las fuentes bibliográficas mediante excelentes sistemas de descarte. Yo les pregunto, cuando dicen excelentes, ¿a qué se refieren? Porque si algo es excelente es porque hay criterios, pero ¿qué criterios utilizaron? Si se fijan, estas personas han calificado mucho y se han metido en un terreno de, como dicen, en camisa de 11 varas, en un terreno difícil en la redacción. Solo porque un autor no sirvió para su tarea, le preguntaría yo, ¿significa que es malo? Porque ellos están diciendo que eliminaron otros autores del marco teórico porque les resultaron malos. ¿Es verdad que un autor es malo solo porque no aplique a mi tema? ¿O es bueno solo el autor porque aplica a mi tema? ¿Quién nos dice a nosotros qué autor es bueno o qué autor es malo? ¿Qué tan vasto es lo vasto? Porque también vuelven a utilizar esa expresión de amplio y vasto. ¿Por qué dicen que su trabajo es importantísimo si los demás ni siquiera lo han leído? ¿Ah? Fíjense bien, todos esos adjetivos, entonces, lo que han logrado es dejar un nivel alto de subjetividad y de halagarse. Si sienten como estas personas tratan de exaltar su investigación, un importantísimo trabajo, un excelente sistema, es amplio lo que estamos haciendo y eso es bueno, ¿verdad? Porque debemos defender nuestras ideas. Sin embargo, lo que para usted puede ser amplio para otra persona no es amplio. Lo que para usted puede ser importante para otra persona no necesariamente debe o es importante. Entonces, vean esto. Aquí aparece el texto ya editado, como deberían haberlo escrito, eliminando toda esa subjetividad. Dice el texto ahora, para realizar este informe de investigación, se seleccionaron interpretaciones hechas a la teoría pertinente. Se decidió hacer uso de las fuentes bibliográficas mediante sistemas de descarte y aceptación de autores. Escritores de otras fuentes textuales se desecharon del marco teórico por no ser vinculantes a este trabajo. Otros sí figuran por su pertinencia al estudio, de manera que lo que se presenta es un esquema de conceptos variados. Ahora sí.
Ahora yo le quité toda esa carga de opinión subjetiva. Mi informe no estoy diciendo que es amplio, tampoco estoy diciendo que utilicé sistemas excelentes, tampoco digo que es importantísimo mi trabajo. Y si se fijan, los que aparecen en verde son adjetivos calificativos, pero el nivel de subjetividad es bien mínimo. Yo sí puedo decir que la teoría es pertinente. ¿Por qué? Porque no todo lo que yo utilice en una investigación me puede ser útil. Entonces no es lo mismo decir buena teoría que decir teoría pertinente a mi objetivo de trabajo. No es lo mismo decir fuentes textuales, ¿verdad?, a decir malas fuentes. No es lo mismo decir que esos temas fueron vinculantes es que sí son lo que yo buscaba, a decir que eran malos. Y tampoco es equivocado decir que se presenta un esquema de conceptos variados, ¿verdad? Porque la palabra variados no está calificando, sino que lo que nos dice es que es de diversa índole. Hay varios sistemas ahí adentro. Entonces, vean muchachos, esto nos demuestra muchas cosas. ¿Qué cosas nos demuestra este párrafo o esa forma de escribir y de utilizar los adjetivos? Eso nos demuestra lo primero, que en los trabajos académicos, cuando yo hago una redacción objetiva o académica, eso se busca que no se personalice demasiado. Por eso me dice el consejo, no opine. Realmente no interesa saber su opinión. Lo que interesa es que usted argumente desde la sobriedad, desde la posible objetividad, porque la objetividad tampoco se va a lograr nunca, ¿verdad? Eso nos demuestra que el adjetivo calificativo en la academia es sinónimo de subjetividad y ambigüedad. Cuando ustedes lean un texto con demasiados adjetivos calificativos, importantísimo, excelentísimo, agradable, bueno, máximo, eso en realidad es pura subjetividad y ambigüedad. Eso es mal visto en la redacción. El uso de un adjetivo implica justificaciones lógicas. Si usted va a utilizar un adjetivo, así como si utilizaba un verbo, tenía que dar argumentos. Si usted está diciendo que el cuadro es bello y que Guernica es impresionante, lo que sigue entonces es describir por qué para mí es impresionante, ¿verdad? Argumentar. Hay que validar entonces el adjetivo con argumentos. No es que se eliminen del todo, sino que deben ser utilizados de forma adecuada. Y una forma adecuada es validarlos con argumentos. Hay que calificar las cosas. ¿Por qué? Bueno, no es necesario, perdón. Calificar las cosas es siempre un terreno delicado. Mejor evitarlo. Porque imagínense que una persona lee una investigación científica. Se supone que la investigación es pura exposición de principios y de investigaciones o de conclusiones. Y esta persona presenta su trabajo como una investigación y en realidad lo que está diciendo es yo creo que a mí me parece que es bueno porque me gusta, porque me recuerda a mi infancia. No. Hay escritos que sí le permiten hacer eso, opinar, ¿verdad?, desde su criterio, pero en la academia o en los textos monográficos eso no es adecuado, ¿verdad? Evitamos el uso o la personalización de los conceptos. Entonces, ¿cómo usamos correctamente los adjetivos cuando sea necesario, ¿verdad? Porque habrá momentos o habrá escritos que sí va a ser muy necesario que yo los utilice. Haciéndolo de la siguiente forma, hay 3 condiciones para lograr una buena adjetivación. Número 1, hable con propiedad. Hablar con propiedad, muchachos, es sostener los argumentos, no solo decirlo. ¿Les ha pasado que hay algunas personas que les gusta hablar a espaldas de otros? Y que a veces dice, vaya, decile lo que estabas diciendo de él. Bueno, lo mismo sucede en la redacción. En la redacción hay que sostener los argumentos, no solo decirlos. Si yo digo que Guernica es un cuadro ridículo, tengo que argumentar desde el arte por qué es ridículo. Y voy a terminar o convenciendo a otros o dándome cuenta que en realidad estoy equivocado. Y para eso necesito información, conceptos estéticos, investigar sobre el autor, sobre el contexto, sobre la Guerra Civil Española, porque como podrán investigar, Guernica, ese cuadro de Picasso, trata sobre eso, sobre el dolor y cómo las mujeres fueron asediadas y golpeadas porque en su mayoría eran mujeres las que aparecen
aparecen en el cuadro en España por la guerra civil, ¿verdad? Entonces, si yo voy a dar una opinión, arguméntela con propiedad, ¿verdad? Número 2, recurra a la variedad. Es mejor cambiar los adjetivos por otras formas mejor dichas. Es mejor cambiar el adjetivo por una forma que sea menos empalagosa, ¿verdad? Menos rebuscada. Como por ejemplo, fue una bonita experiencia. Imagínense que en su proyecto de investigación ustedes quieren decir en su proyecto que les gustó muchísimo. Y entonces la salida fácil sería fue una bonita experiencia. Bonita es un adjetivo calificativo. Yo no lo utilizo. Mejor diría, la experiencia llenó mis expectativas. ¿Estoy diciendo lo mismo? Claro que sí, ¿verdad? La misma idea, que fue agradable. Pero evito los adjetivos utilizando la variedad del léxico, ¿verdad? Y sea modesto, ¿verdad? La modestia. Las personas que halagan mucho son personas que en realidad no son consideradas muy sinceras. Lo mismo ocurre en la redacción. Hay que ser modestos, utilizar expresiones sobrias y no halagadoras. ¿Qué va a lograr todo eso? Bueno, eso va a lograr dos cosas. Si yo hablo con propiedad, con variedad y con modestia, yo voy a lograr que el lector respete mi opinión, a pesar de que la persona quiera mucho el cuadro de Guernica. Es muy probable que aunque yo diga que el cuadro es feo, él respete la opinión porque yo estoy dando argumentos, ¿verdad? No solo estoy diciendo, qué cuadro más feo ese, no. Estoy diciendo, a mí me parece que el cuadro no cumple con las expectativas estéticas de su momento, de manera que hay que utilizar una forma sobria. No, eso va a lograr también no empalagar al lector, de manera que el lector no sienta que está leyendo una carta de puros halagos, ¿verdad? Por todo eso, entonces, hay que evitar utilizar los adjetivos como bien, bonito, bueno, mal, malo, grande, poco, mucho. ¿Qué tampoco es lo poco? Es que, mire, yo encontré poca información. Cuando dice poca información, ¿a qué se refiere? Porque qué tan poco es lo poco y qué tan mucho es lo mucho. No sabemos, ¿verdad? También olvidamos estas frases ya bastante cultas, ¿verdad? O estos cultismos que se han dejado atrás como excelentísimo, ¿verdad? Difícil y fácil. ¿Qué tan difícil es lo difícil? Para usted algo puede ser un trabajo difícil, para otra persona no puede ser fácil. Entonces yo no califico mi trabajo como fue una investigación sumamente difícil. No, ¿verdad? Porque eso es pura subjetividad. Segundo consejo. Revise que el adjetivo concuerde con el sustantivo que está calificando y a eso se le llama errores de concordancia. ¿Han escuchado hablar a ciertas personas que quizás por falta de orientación o de formación académica dicen el moto o dicen el foto? A eso se refiere, a que vamos a respetar el género de las palabras y su número, ¿verdad? Si bien es cierto el lenguaje es libre y es un sistema vivo que cada vez está cambiando, hay en la gramática ciertas cosas que se deben respetar y una de ellas es la concordancia entre el género y el número. Vean estas noticias que aparecen acá, porque no solo aparecen los trabajos académicos, los periodistas y los escritos masivos también cometen estos errores. Asimismo, confío en que el jurado declare no culpable a los acusados. No culpable a los acusados. Está hablando de acusados y los acusados está en que en plural son varios, pero el adjetivo es culpable. ¿Qué le hace falta? Le hace falta una S al adjetivo culpables. Asimismo, confío en que el jurado declarara no culpables a los acusados, ¿verdad? Entonces hay un error de concordancia entre el adjetivo y el número del sustantivo. Vean esta otra noticia. El cabezal de lista al Congreso de UPN-PP, Íñigo Ali, propuso ayer un pacto de Estado para hacer sostenible las pensiones, el sistema sanitario y la dependencia. Otro error de concordancia. ¿Por qué? Sostenible es el adjetivo. ¿De quién está hablando? De las pensiones. Y las pensiones está en plural. Y sostenible está en singular. Tengo que entonces pluralizar mi adjetivo. Hay un error de concordancia entre el adjetivo y el número.
Este dice lo siguiente: un grupo de personas que esperan poder cruzar la frontera entre Grecia y Macedonia, en su mayoría procedentes de Marruecos, Irán y Pakistán, lanzaron ayer piedras a ciudadanos de Siria, Afganistán e Irak, los únicos que tienen permitido la entrada en territorio macedonio. ¿Qué está mal acá? El género. Porque la entrada es un sustantivo femenino, ¿verdad? Incluso tiene el determinante acá o el artículo la. Pero se utiliza el adjetivo permitido. Esta O debería ser una A. Tienen permitida la entrada. Entonces hay un error entre el adjetivo y el género. Hay que entonces cuidar ese detalle entre la concordancia del género y el número, entre el adjetivo y el sustantivo. El abogado dijo que no iba a firmar porque el acta estaba demasiado tachado. ¿Se dice el acta o la acta? ¿Cómo se dice? Se dice, el abogado dijo que no iba a firmar porque el acta estaba demasiado tachada. Sí, es cierto, ¿verdad? Se utiliza el acta, pero además de eso yo tengo que decir tachada, ¿verdad? En el deporte, ninguna área. ¿Se dice ninguna área o ningún área? Se dice ningún área. En el deporte, ningún área penal es sencilla para los árbitros. Conmigo tuvieron un comportamiento y una paciencia únicas. En realidad, ese adjetivo debería estar en masculino. Conmigo tuvieron un comportamiento y una paciencia únicos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un conjunto de ellos. Y ese ellos es masculino. Los gases tóxicos que suben a la atmósfera limpio, ¿se dice el atmósfera o la atmósfera? Los gases tóxicos que suben a la atmósfera es un sustantivo femenino. Vean por qué es tan necesario leer a menudo y consultar un diccionario, ¿verdad? Porque el diccionario inicia su descripción diciéndome si es una palabra femenina o es una palabra de género masculino. Entonces, la atmósfera en lugar de el atmósfera. Tercer consejo que se nos da: ubique de forma adecuada el adjetivo para que cumpla su función. ¿A qué se refiere esto? Recuerdan que las palabras tienen una ubicación y como yo ubique las cosas toma un sentido. Decíamos que si enviábamos el sujeto al final, eso podría ser una voz pasiva, y que la voz pasiva tiende a ser utilizada por los escritores y que yo utilizo mejor la voz activa. Bueno, entonces lo mismo vamos a aplicar con el adjetivo. La intención del adjetivo se logra de acuerdo a cómo yo lo ubique, antes o después del sujeto. Veamos un ejemplo. No es lo mismo decir un ensayo pobre que decir un pobre ensayo. Aquí aparece el sujeto primero y luego el adjetivo. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se está hablando? Del ensayo. Y primero nos dicen el sujeto y luego la cualidad, el adjetivo. Pero en la segunda oración nos dicen lo contrario. Primero colocan el adjetivo y luego colocan el sujeto. ¿Cómo hablamos los humanos o cómo utilizamos nuestro lenguaje cotidianamente? ¿Primero ponemos el adjetivo o primero ponemos el sujeto? Primero ponemos el sujeto. La casa grande, el cuaderno rojo, los colores verdes, la comida fea, ¿verdad? No decimos el rojo cuaderno, tampoco decimos la fea comida. Es decir, en la cotidianidad utilizamos la forma que el sujeto se antepone al adjetivo, es decir, el adjetivo está después del sujeto. Por ejemplo, no es lo mismo decir una niña pobre que decir una pobre niña, ¿verdad? Vean cómo cambiar el adjetivo puede cambiar todo el sentido de la oración. Si yo coloco el sujeto y el adjetivo, el efecto es objetivo, cotidiano, como lo hacemos en realidad en la cotidianidad, ¿verdad? Una niña pobre. Eso significa que esa niña no tiene recursos. A decir una pobre niña. En realidad, cuando digo una pobre niña, ya estoy haciendo un criterio personal, subjetivo. El efecto es en realidad afectivo o connotativo. Como podrán ver, entonces tenemos que considerar siempre que
el sujeto aparezca primero y luego el adjetivo, porque si le cambio el orden, en realidad voy a terminar haciendo algo que se parece a la poesía o que es demasiado lírico. Y recuerden que los escritos académicos no tienen ese nivel de lirismo. Si debe utilizar los adjetivos, entonces colóquelos después del sustantivo, no antes, para no favorecer lo poético. No diga acertado sistema, mejor diga sistema acertado, ¿verdad? No diga sustanciales análisis. Los sustanciales análisis bajo los cuales se realizaron estas investigaciones, no. En realidad debería decirse los análisis sustanciales que se utilizaron para, ¿verdad? De esa forma le eliminamos esa voz demasiado rebuscada o ese nivel súper estándar. ¿Qué otras recomendaciones se nos dan o qué recomendaciones finales se nos dan? Bueno, no trate de aumentar la cualidad del adjetivo con otras palabras. Si va a utilizar un adjetivo, por favor no lo trate de dimensionar más allá. Como por ejemplo no diga más mejor, más peor, ¿verdad? Eso es, incluso nos suena incómodo, ¿verdad? No, ya mejor puede servir a pesar de ser calificativo, pero si tiene que utilizarlo y lo va a argumentar, no le añada otra forma para incrementar su valor. No diga muy ínfimo, ya lo ínfimo es ínfimo, no puede ser más que ínfimo. Muy superior, ya lo superior es superior, se supone que es lo que está por encima de, entonces ya no puede ser más que eso. No diga más peor, ¿verdad? Porque ahí hay incluso un contraste. Mucho bien, le hizo mucho bien la medicina. ¿Qué tan bien? O sea, puede hacer algo poco bien o medio bien o mucho bien. No, ¿verdad? Si hace bien o hace mal. Entonces por eso no caemos en el terreno de lo subjetivo. Mucho mejor, si es mejor, pues es mejor, no puede ser mucho ni poco, ¿verdad? Y la otra recomendación es que evitemos la duplicidad de adjetivos cuando sea innecesario. A eso se le llama pleonasmo adjetival. Pleonasmo es subir para arriba, bajar para adentro, salirse para afuera. ¿Han escuchado eso? Bueno, entonces lo mismo nos puede suceder con los adjetivos. Un proyecto consciente y razonado. ¿Suena bien? Sí, suena bien. Pero si es consciente, es razonado. No es necesario utilizar otro adjetivo. Una acción acostumbrada y habitual. Si es acostumbrada es porque obviamente es habitual. Entonces no necesita utilizar un segundo adjetivo. Los hechos diarios y continuos. Si son diarios, es por lógica que son continuos. Entonces evitamos duplicar los adjetivos. Muy bien, cerramos entonces con estas ideas. El adjetivo debe evitarse si es para dar una opinión que no se va a argumentar. Téngale cuidado, huya de ahí. Se debe pensar en el tipo de escrito que se está redactando y esto es importante porque yo he tratado de decirle los errores, pero habrá escritos como el ensayo o como una crítica de cine, como una crítica de pintura, como un blog o cuestiones menos formales en los que es posible que yo utilice los adjetivos. Entonces pienso en la propiedad textual de la adecuación. Pienso en para quién estoy escribiendo, cuál es el objetivo de mi escrito y qué tipo de escrito estoy haciendo. Si el tipo de escrito es menos riguroso, es posible que yo pueda utilizar adjetivos, ¿verdad? Entonces, siempre debemos pensar en el tipo de escrito que estamos realizando. La monografía, particularmente, no utiliza adjetivos calificativos. ¿Por qué? Es demasiada subjetividad. El adjetivo que no da vida mata. Esto lo decía un poeta famoso llamado Huidobro, si no me equivoco, y él decía, el adjetivo que no da vida mata. Es decir, que cuando se utilice sea para darle vida a las ideas y no para comprometerlas o comprometerse como redactor. Es mejor no opinar, no decir ni calificar, a calificar y meternos en un terreno delicado. Bueno muchachos, espero haberme dado a entender y que ustedes hayan comprendido esas recomendaciones que se nos dan para el uso del adjetivo, del sustantivo y del verbo como lo hemos venido haciendo. Si tienen dudas, me consultan y recuerden, estoy para ayudarles. Un gusto, que estén bien.